Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Majobel, bienvenidas al canal. Esta semana os hago el tutorial de una puntada que la voy a hacer con este hilo y con un 2,5. Este hilo es un acrílico que siempre yo utilizo, las que me veis siempre pues lo sabréis, y tiene 80 gramos y 250 metros. Bueno, deciros que la puntada es múltiplo de 12 más 4 y que para este muestra os voy a poner sobre unos 28 puntos. Bueno, esta puntada la vamos a trabajar de una manera diferente. No voy a subir las 3 cadenas, solamente voy a subir 2. Tenéis el patrón gráfico en mi blog, por si la queréis. Y no vamos a contarlo como un punto alto o vareta, ¿vale? Entonces vamos a subir 2 cadenas y vamos a hacer una y 2 varetas o puntos altos. Punto de cadena, saltamos uno y en el siguiente ahora vamos a hacer uno detrás de otro 11 puntos altos. ¿Vale? Una vez tenemos los 11 puntos, volveremos otra vez a subir una cadena, saltar un punto y en el siguiente volvemos a hacer ahora otros 11 puntos altos. Y así vamos a trabajar toda la vuelta con una cadena, 11 puntos altos o varetas para las que trabajamos en varetas. ¿Vale? Así hasta finalizar la vuelta. Bueno, pues vamos a finalizar la vuelta como hemos comenzado. ¿Veis? Con 2 puntos altos y una cadena. Pues una cadena, saltando uno y 2 puntos altos. Segunda vuelta. Subiremos las 2 cadenas. Recordad que no vamos a contar como un punto, sino que no lo contamos. Vamos a hacerlo aquí, en este primer punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 puntos altos o varetas. 2 cadenas. Salto 1, 2 y en el tercero voy a hacer, en el patrón veréis una doble vareta, pero yo he hecho una extendida, que es así. En vez de trabajar en 2 tiempos, trabajar en uno. Uy, en uno, en 3, perdón. 2 cadenas, salto 1, 2 y voy a hacer 7.
Vuelvo otra vez a repetir la secuencia. 2 cadenas, salto 2, vareta extendida, 2 cadenas y volveríamos otra vez a 7. Entonces las secuencias son 2 cadenas, vareta extendida, 2 cadenas, 7, hasta finalizar la vuelta. Nosotros finalizaremos como hemos comenzado, con 6. Salto 2 y termino con 6. Tercera vuelta. Subo 2 cadenas y voy a hacer 4. Siempre hablo de puntos altos o varetas, ¿eh? Tres cadenas y salto aquí, ¿ves? A la vareta extendida, pero al lado, y hago 3 puntos bajos, uno detrás de otro. Tres cadenas, salto 1, 2 y 3. Y ahora volveríamos otra vez a desde aquí. La secuencia. Esta sería la secuencia. 3 cadenas, 3 puntos bajos, 3 cadenas, 3. 3 cadenas, 3 puntos bajos, 3 cadenas y serían 3. Pero yo ya, como estoy en el final de la vuelta, salto 2 y termino con 4 varetas. Ahora la vuelta número 4 vamos a repetir la vuelta anterior. 2 cadenas, 4 puntos altos, 3 cadenas, encima 3 puntos bajos, 3 y repetir otros 3. Y así repetiríamos hasta finalizar. Finalizamos con 4, como hemos comenzado. Bueno, ahora la quinta vuelta vamos a repetir la vuelta número 2. 2 cadenas, 6 puntos altos, 2 cadenas y aquí en medio vamos a hacer la vareta extendida en medio de los 3 puntos bajos.
2 cadenas y salto aquí al lado, ¿veis? Y vamos a hacer 7 puntos altos. Otras 2 cadenas aquí en medio, la vareta extendida, 2 cadenas y ya iríamos con 7, ¿vale? Con lo cual la secuencia es 2, vareta extendida, 2 cadenas, 7. 2 cadenas, vareta extendida, 2 cadenas, 7. Es fácil este punto. Saltaríamos, finalizaríamos con 6. 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Y ahora volveríamos desde la vuelta número 1 y lo repetiríamos 1, 2, 3, 4 y 5. Levantamos 2 cadenas y hacemos las 2, 1 y 2. Punto de cadena, salto 1 y en el siguiente vamos a hacer las 11. Aquí donde están las cadenas hacemos 2. Encima de la vareta extendida 1. 2 y 3. Mira qué facilito. Punto de cadena, salto 1, once. Y terminamos con punto de cadena, salto 1 y las 2 varetas. Y ahora lo que os he dicho, la vuelta número 2, número 3 y mirar cómo queda. Mirad qué bonito queda. Es reversible, ¿eh? Da lo mismo por el lado que el que más rabia te dé. A ver si con luz natural se ve mejor. Bueno, pues tampoco os penséis que se ve mucho mejor porque aquí está súper nublado. Porque creo que va a caer una agüita. Aquí no se ve. Pues nada, espero que os guste. Vamos a encender. Que os suscribáis al canal si no estáis suscritas, que le deis a la campanita para que os lleguen las notificaciones de los vídeos y que mirad, he abierto un canal a que le guste estas cosas. Es un canal de compras
y pues voy a comprar al bazar, al Mercadona y todo esto. A la que le interese, ¿vale? A que le guste esos temas realmente. Pues he subido un vídeo de unas compras, no. Fui al bazar donde yo compro la lana y el hilo y allí eh, pues os he hecho un vídeo de cómo lo tiene todo súper ordenado y todo estupendo. Es un paseo por el bazar. Tampoco es ninguna cosa del otro mundo, por si os interesa, yo os lo digo, lo dejo en la caja de información y lo dejo y lo hablo al final del vídeo para que nadie, tampoco quiero que nadie se enfade porque yo hable de esto, de este canal, ¿vale? Pues nada, chicas, nos vemos el domingo con otro tutorial. Hasta el domingo.